La vida después de la muerte, Rudolf Steiner, GA 153, tercera conferencia. Hemos hablado de la vida que transcurre entre la muerte y un nuevo nacimiento, y también cómo el hombre se encuentra después de la muerte en un mundo supraterrestre, el mismo mundo terrestre que percibimos aquí a través de sus signos, porque las estrellas son signos de otro mundo. Si se interpretan estos signos, esta interpretación puede ser al mismo tiempo la de mundos espirituales, la de mundos que contemplamos nosotros mismos entre la muerte y un nuevo nacimiento. Hemos visto que el hombre penetra en las esferas de la Luna, de Mercurio, de Venus, y ayer llegamos a la observación de lo que acontece en la del Sol. También he expuesto la manera por la cual se puede llegar, por el conocimiento iniciático, a la contemplación de los respectivos mundos. Cuando se ha adquirido la facultad de mirar los mundos espirituales, gracias a los métodos que he descrito en mis otros libros, se obtiene entonces una visión retrospectiva del conjunto de la vida terrestre. Esta aparece allí en un solo conjunto, como expuesta en una vasta imagen, y se la revé por períodos que abarcan siempre alrededor de 7 años. Al principio se presenta la infancia hasta la edad de la segunda dentición, y cuando la observamos, los misterios de la esfera lunar se aclaran ante nuestros ojos. Si penetramos en lo que hemos vivido desde los 7 hasta los 14 años, época de la pubertad, vemos brillar los misterios de la esfera de Mercurio. De los 14 o 15 años hasta el principio de los 21, época en que el ser humano ha franqueado la madurez sexual, transcurre el periodo donde la visión retrospectiva nos hace percibir la esfera de Venus. Cuando uno ya vivió unos cuantos años más y uno revé el periodo de vida que transcurre entre los 21 y 42 años, periodo de la madurez durante el cual se está en el apogeo de la vida humana, sin que la decadencia se haya hecho sentir todavía, la visión retrospectiva de este periodo permite el acceso a los misterios de la esfera solar. Estos misterios, como ya lo he explicado ayer, consisten en el hecho de que en la esfera solar no existen los efectos naturales. Nada existe en la esfera solar de lo que percibimos aquí, en la naturaleza terrestre, bajo el nombre de causa y efecto. Cuando terminamos de atravesar las esferas de la Luna, de Mercurio, de Venus y penetramos en la solar, no tenemos más a nuestro alrededor los efectos naturales, sino los efectos morales y anímicos. Todo lo que es bueno no tiene sus correspondientes resultados buenos. Todo lo que es malo se ha dejado desde hace mucho tiempo en la esfera lunar. La esfera solar es solo bondad radiante y luminosa. El mal no tiene lugar allí, y nosotros debemos vivir en esa existencia solar durante siglos, porque el tiempo es más extenso durante la vida entre la muerte y un nuevo nacimiento de lo que es sobre la Tierra. En la esfera solar nos encontramos no solo en compañía de otras almas que, como nosotros, han dejado la existencia terrestre en las puertas de la muerte, con las cuales estábamos ligadas por el karma, sino que también penetramos en el seno del dominio de los exusiai, de los dinamis y de los quiriotetes. Es allí que estas entidades viven enteramente de los efectos espirituales, puesto que ellas son de carácter puramente espiritual. El ambiente moral que rodea y pertenece a estas entidades tiene su paralelo en los reinos animal, vegetal y mineral que pertenecen a la entidad de la Tierra. Si queremos comprender lo que es la vida del alma humana en la esfera solar, es necesario darse cuenta que sobre la Tierra el hombre se mantiene de pie, de algún modo limitado en el espacio por su envoltura física.
Todo lo que se encuentra en el interior de esta envoltura decimos que es nosotros mismos. Todo lo que se encuentra en el exterior lo llamamos mundo, y de nuestro ser interior partimos para dirigir nuestra mirada hacia afuera, hacia el mundo. Lo que se produce en la esfera solar es exactamente lo opuesto. Nosotros estamos inmersos en todo lo que denominamos aquí en el mundo. La luna está en nosotros y no fuera de nosotros. Mercurio está en nosotros. La esfera solar misma, con todo su dominio espiritual, está dentro y no fuera de nosotros. Aquí, en la vida terrestre, nosotros distinguimos el cuerpo de la cabeza, dándonos cuenta que la cabeza, siendo el órgano del conocimiento, debe aislarse hasta cierto punto del cuerpo para poder cumplir sus funciones, puesto que ella está organizada de otra manera. En la esfera solar somos los poseedores del organismo universal que nos pertenece en forma diferenciada, es decir, en ser lunar, en ser de Mercurio, en ser de Venus, en ser solar, pero poseemos también otra cosa que es especial, y como aquí en la Tierra poseemos nuestra cabeza, esa parte especial en nosotros mismos es Marte, Júpiter y Saturno. Ellos constituyen, en cierto modo, nuestra cabeza en la existencia solar. Podemos expresarnos así. En la existencia solar, la Luna, Mercurio y Venus son nuestros miembros. El Sol constituye el conjunto de nuestro sistema rítmico, corazón y pulmón, que corresponde en la vida solar a toda la esfera del Sol con sus entidades espirituales. Por el contrario, lo que aquí en la Tierra es nuestro órgano de comprensión, de razonamiento, la cabeza, es en la esfera solar lo que encontramos como Marte, Júpiter y Saturno. De la misma manera que aquí nuestra cabeza tiene en la parte inferior la boca que nos permite hablar, en la esfera solar la condición de nuestra vida es que llevamos a Marte en nuestro organismo universal gracias al verbo cósmico. Ese verbo resuena a través de todos los espacios. Sobre la Tierra, llevamos en nuestra cabeza los pensamientos estrechamente terrestres, de la misma manera que llevamos la sabiduría cósmica bajo la forma de Júpiter. Y así como aquí llevamos con nosotros los recuerdos, en la existencia solar, el ser saturnino nos brinda los recuerdos cósmicos. Durante nuestra existencia terrestre vivimos en el interior de nuestra piel y miramos hacia afuera. En la existencia solar vivimos como se ha descrito y contemplamos un mundo exterior que no es otro que el hombre mismo. Este se nos representa constituyendo nuestro universo exterior, no en la forma natural con la cual trata la anatomía terrestre, sino como algo que es en sí tan grandioso, tan poderoso, tan majestuoso como el universo con todos sus astros. Mientras nos quedemos con nuestro punto de vista terrestre, mis queridos amigos, tenemos que decir verdad, una opinión mucho más estrecha de lo que está realmente encerrado en los límites del ser humano. Es bueno que sea así, porque de lo contrario el hombre caería en la locura de la grandeza, aun cuando en el fondo todos los hombres sobre la tierra somos los portadores de todas las jerarquías que manifiestan su esencia en el hombre. Lo que se encuentra en el hombre, aquello más grandioso que el mundo estelar, que todos los movimientos y todas las apariciones de los astros, es nuestro mundo exterior en nuestra existencia solar. Con las entidades ya nombradas, los exousiais, los dinamis, los quiriótetes, con las entidades de las jerarquías de los ángeles que viven en la esfera lunar, con las de las jerarquías de los arcados que viven en Mercurio, con las de las almas humanas a las cuales estamos kármicamente ligados, nosotros trabajamos desde una compenetrada observación para obtener nuestro próximo cuerpo humano en nuestra futura encarnación.
El trabajo que se realiza en la existencia solar para originar una próxima vida humana terrestre es mucho más grandioso que todas sus creaciones en el mundo físico que dan por resultado la civilización, ya que en las civilizaciones terrestres no hay más que creaciones humanas. El hombre no es solamente una creación humana, pues le es permitido colaborar en la existencia solar, en la formación de su vida terrestre futura. El resultado sería algo lastimoso si debiera trabajar solo con las almas humanas en esa maravillosa construcción que presenta su ser terrestre. Así, debe trabajar en conjunto con todas las jerarquías superiores. Lo que nace de una madre humana no tiene su origen sobre la tierra. Esta solo le presenta un lugar de acción. En lo que proviene de la herencia física, se encarna una admirable creación cósmica, formada en el seno de los mundos suprasensibles desde la existencia solar. Cuando se conciben estas verdades en virtud de los correctos poderes del conocimiento, nos sentimos impulsados a levantar nuestros ojos hacia el sol y decirnos a nosotros mismos que sus rayos físicos son hermosos, su calor que baña la tierra es maravilloso, pero cuando penetramos en el conocimiento de lo que es realmente el sol, un nuevo sentimiento nos embarga. Allá arriba, donde el globo solar pasa por las extensiones cósmicas, allí se encuentra el campo de acción donde las generaciones humanas futuras son engendradas bajo su primer forma espiritual. Allí, las jerarquías superiores trabajan en unión con las almas humanas que han vivido entre nosotros durante su última vida terrestre en la formación de los hombres del porvenir. Este gran globo solar es realmente el embrión espiritual de la vida terrestre futura, del cual portamos un presentimiento. Es allí donde pasamos la mitad de nuestro tiempo con los dioses, ocupados en formar la sustancia de nuestro ser humano futuro. Cuando ya hemos vivido la mitad del tiempo comprendido entre la muerte y un nuevo nacimiento, llegamos al punto en mis misterios que he designado la medianoche suprema de la existencia. Entonces comienza otro trabajo. Ya hemos escuchado que la existencia solar es todo bondad. Si la existencia terrestre futura fuera elaborada solamente por la más alta sabiduría cósmica, los seres que se encarnasen sobre la tierra no serían ya hombres, sino seres angélicos de una bondad divina. No obstante, estos seres de bondad celeste no estarían en posición de la libertad, no habría en ellos ninguna libertad, porque dada su naturaleza siempre realizarían el bien como efecto de la existencia solar de la cual ellos emanaron, es decir, que no tendrían la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Durante la segunda mitad de la existencia solar, una parte de la realidad humana, debido al trabajo de las entidades solares, se encuentra transformada y vuelta a crear, de tal modo que se desvanece en cierta medida, quedando solo la imagen. Al principio el hombre es formado para ser únicamente bueno, también en su organismo. Después, una parte de lo que ha sido formado, en lugar de acceder a la realidad humana en la segunda fase de la existencia solar, se vuelve una imagen. De modo que seguimos nuestro camino en parte como realidad espiritual y parte como imagen. Lo que de nosotros es realidad espiritual forma la base de nuestro cuerpo terrestre futuro. Lo que es solamente imagen es la base de lo que será nuestra cabeza. Es porque nuestra cabeza es solamente una imagen que puede llenarse de una materia más densa que el resto del cuerpo, de una materia ósea, pero al mismo tiempo en esa parte que es imagen y no realidad espiritual, se incorpora un elemento en el cual nosotros reconocemos aquí en la tierra el eco, el reflejo de esa imagen.
las necesidades de nuestro estómago, de nuestro hígado, etc., nos aparecen como necesidades naturales, pero el impulso moral que reside en nosotros lo sentimos aquí en la tierra como algo espiritual. Lo que sentimos espiritualmente, la voz que resuena en nuestra conciencia como impulso moral, ha sido formado en su germen en esa parte del embrión solar del hombre que hemos descrito y que es únicamente imagen. Prosiguiendo, mis queridos amigos, la Tierra en su propia evolución y la de la humanidad que la realiza sobre la Tierra tienen una historia. La cultura, la civilización se desarrollan a través del curso de la historia. La vida solar que transcurrimos durante una extensión de nuestra existencia espiritual entre muerte y nuevo nacimiento tiene también una historia. El acontecimiento más importante de la historia terrestre es el misterio del Gólgota, distinguiendo en el curso de la historia los acontecimientos que preceden este misterio de aquellos que le han seguido. De una manera muy semejante para comprender la existencia solar en el seno de la cual los hombres viven entre la muerte y el nacimiento, se debe distinguir entre lo que pasaba allí antes del misterio del Gólgota producido en la tierra y lo que ocurrió después. Veamos el porqué. Cuando observamos la vida de la tierra hasta el acontecimiento del Gólgota, encontramos que no se hallaba presente la entidad del Cristo. Él es esperado sobre la tierra, pero todavía no está presente, reside aún en su existencia solar. Los iniciados en los misterios poseían los métodos y sistemas para participar desde sus lugares sagrados de la vida del sol. Cuando estos iniciados podían remontarse a las esferas superiores, fuera de sus cuerpos, ellos llegaban lejos de la vida terrestre, y a través de la iniciación el Cristo podía ser hallado en el sol. Posteriormente a lo que sucedió en la tierra por el misterio del Gólgota, el Cristo no está más en el sol, sino que se ligó a la existencia terrestre. Primero se podía hallar a Cristo en la vida del sol, después ya en la vida de la tierra. El impulso de Cristo ha sido decisivo para la existencia terrestre como para la vida solar. Es necesario hacer grandes esfuerzos para profundizar nuestra vida espiritual hasta el punto de poder conocer la experiencia del Cristo, a fin de poder unirnos íntimamente con Él y ser impregnados por Él. De la misma manera, durante la vida solar, es difícil el conjunto del ser humano en su realidad profunda. Ver la verdadera entidad humana como lo que he descrito anteriormente. Observar al ser humano después de la muerte en la existencia solar era una cosa particularmente difícil en las épocas primitivas de la evolución humana, cuando reinaba en la tierra una clarividencia instintiva. Justamente el hecho de que el hombre en la tierra sea capaz de percibir en sí mismo algo espiritual causaba dificultades para contemplar en la vida solar el misterio del ser humano como un mundo exterior. Porque antes del misterio del Gólgota era el Cristo el que en el mundo solar daba a los hombres la fuerza de contemplar verdadera y enteramente a la entidad humana como tal. Después del misterio del Gólgota, nos es necesario profundizar tanto como nos sea posible a través de la contemplación del propio misterio del Gólgota, viviendo enteramente en ese misterio y participando de la vida del Cristo. Es solamente de esta manera que podemos reunir durante nuestra vida terrestre y en plena libertad de conciencia las fuerzas que nos llevarán a través de la muerte a obtener la capacidad de contemplar la entidad humana en la existencia solar. Antes del misterio del Gólgota, el Cristo obraba sobre el hombre entre la muerte y un nuevo nacimiento. Él le daba la fuerza para ver la entidad humana durante su existencia solar. Después del misterio del Gólgota, el Cristo prepara al hombre sobre la tierra
para contemplar en toda su plenitud al ser humano cuando llegue al sol. Es así que aprenderemos a conocer toda la realidad del cristianismo cuando levantemos la mirada más allá del ser de la tierra, hacia la vida del ser del sol. Cuando gracias a la ciencia iniciática nos aproximamos a las aptitudes morales, a las fuerzas curativas existentes en el hombre, vemos que nuestra imaginación, nuestra inspiración, nuestra intuición no nos son suficientes. Todavía es necesario que sean reforzadas por los dones que podemos recibir de aquellas esferas en las cuales el hombre se sumerge, por así decirlo, cuando él ha terminado su larga vida solar, las esferas de Marte, Júpiter y de Saturno. Para juzgar la segunda mitad de la existencia que un hombre vive, entre la muerte y un nuevo nacimiento, nos es necesario distinguir de nuevo en la imagen retrospectiva de la vida terrestre ciertos septenios. Pero como ya lo he dicho, no se podría tener una revisión del conjunto hasta después de haber vivido más allá de los 63 años. Cuando nosotros revemos el espacio de tiempo que se extiende de los 42 a los 49 años, vemos emanar los misterios de Marte. De los 49 a los 56 años vemos brillar los misterios de Júpiter. Y del periodo de vida que se extiende de los 56 a los 63, percibimos los misterios de Saturno. Gracias a lo que podemos ver por la visión retrospectiva de estos diferentes periodos de vida, es que podemos comprender lo que se desarrolla en las esferas de Marte, Júpiter y Saturno para la preparación del hombre en su vida terrestre futura. Después de nuestra existencia solar, entramos entonces en la existencia marciana, después en la jupiteriana y luego en la saturnina. Las entidades que trabajan para el hombre son precisamente las jerarquías más elevadas, los tronos, los querubines, los serafines. En la esfera de Marte aparecen los tronos, en Júpiter los querubines, en Saturno los serafines. Cuando se pasa la segunda mitad de la vida que transcurre entre la muerte y un nuevo nacimiento, las condiciones son, desde cierto punto de vista, lo opuesto a las condiciones de la vida terrestre. Aquí estamos sobre la Tierra y miramos a la extensión del mundo estelar. Percibimos su maravilla y la dejamos obrar en toda su grandeza. Cuando seguimos nuestra vida más allá de la esfera solar, preparando nuestra vida futura a través de las esferas de Marte, Júpiter y Saturno, nos encontramos completamente sumergidos en una vida religiosa. Cuando dirigimos la mirada hacia la Tierra, esta no se nos aparece bajo una forma física tal como la conocemos aquí, sino como una poderosa vida espiritual entretejida con los hechos que se realizan en Marte, Júpiter y Saturno a través de los serafines, querubines y de los tronos. No sucede que sintamos al universo entero en nosotros con los exousiais, los quiriótetes y los dinamis. Ahora, cuando bajamos nuestras miradas, experimentamos que son los actos de los serafines, de los querubines, de los tronos. Primero los percibimos como externos a nosotros. Vemos el cielo suprasensible extenderse debajo de nosotros y por encima el mundo puramente espiritual. Vemos abajo, en la esfera de Marte, de Júpiter y de Saturno, vivir y trabajar a su manera los tronos, los querubines y los serafines. ¿Cuál es el espectáculo que se ofrece a nuestros ojos cuando consideramos este trabajo? Vemos a los serafines, querubines y los tronos vivir ellos mismos de una manera suprasensible, lo que será el desarrollo de nuestro karma en nuestra vida ulterior. Lo que nosotros debemos vivir como hombres, unidos a otros por el karma, de una u otra manera, es lo que experimentamos por primera vez a través de los actos divinos entre los serafines, querubines y tronos.
Ellos definen lo que nosotros viviremos como karma en nuestra vida terrestre. Los dioses son Los dioses son verdaderamente los creadores del hombre, pero ellos crean también nuestro karma. Viendo cómo los dioses realizan el cumplimiento de nuestro karma en una imagen celeste, recibimos una impresión profunda, la cual llevamos a nuestra existencia terrestre. Nosotros cargamos realmente con nuestro karma, tal como se cumplirá, habiéndolo percibido primeramente a través de los actos divinos de serafines, querubines y tronos. De esta manera asistimos a todo lo que nos deberá ocurrir en el curso de nuestra próxima vida terrestre, concebido por los dioses. Como lo ven, gracias a la ciencia iniciática, es posible adquirir el conocimiento del karma por el estudio de la vida que lleva el ser humano durante la mitad del pasaje que se efectúa entre la muerte y un nuevo nacimiento, descifrando lo que acontece en las esferas de Marte, de Júpiter y Saturno por la acción de los querubines, de los serafines y de los tronos. El que ha aprendido a rever espiritualmente el periodo de su vida que transcurre entre los 42 y 49 años a través de los misterios de Marte y su devenir, puede sondear hasta cierto punto aquello que sucede principalmente por la acción de los tronos, y al mismo tiempo el conjunto observará la acción de los serafines y de los querubines mientras el ser humano atraviesa esta esfera. Aquí, en la vida terrestre, no se podrá juzgar la manera por la cual se efectúa el karma de un ser humano. Uno debe procurar la ayuda del mundo suprasensible cuando se quieren hacer estudios relativos al karma. Uno se debe poner en contacto con aquella parte del universo que el hombre atraviesa entre la muerte y un nuevo nacimiento, es decir, las esferas de Marte, de Júpiter y de Saturno. Sucede que para ciertas personas los acontecimientos desarrollados en la esfera de Marte deciden casi enteramente su vida terrestre ulterior. Contemplen esta esfera de Marte y vean lo que allí ocurre. Particularmente quiero nombrar al verbo cósmico. Todo allí es palabra. Los seres de Marte no son más que seres palabra. Y si me permiten esta expresión, imagínense el ser humano, está constituido por carne y sangre, él habla, y por este hecho pone en movimiento el aire. En el momento que las ondas sonoras desde el aire llegan a nuestros oídos, nosotros escuchamos los sonidos que se encarnan en las ondas del aire. Así son las entidades de Marte, todas formadas por ondas sonoras. Su ser entero es totalmente palabra. Cuando se llega a la audición espiritual, se hace la experiencia de esas entidades. Cuando más tarde se ve retrospectivamente el periodo de vida que transcurre entre los 42 y los 49 años, y si la esfera de Marte es la que ha obrado más fuertemente sobre el hombre durante la vida después de la muerte, y si su karma ha sido allí especialmente elaborado, lo que él vivirá más tarde sobre la Tierra estará fuertemente ligado al ser mismo de Marte. Tomemos un ejemplo, el de una persona que, habiendo vivido en el tiempo en que los árabes, bajo el impulso de Mahoma, llegaban de Asia a través del norte de África hacia Europa y con ánimo guerrero invadieron los reinos españoles y poniéndoles su imperio musulmán. Este hombre, en la época precedente a la expansión de la dominación árabe en África, había adquirido los conocimientos científicos propios de su tiempo. Este hombre realmente existió y recibió en África del Norte la cultura de la época, más o menos como la historia nos muestra de San Agustín, aunque un tanto distinta. Este hombre no era San Agustín, sino otra personalidad que vivió más tarde y que asimiló la ciencia de África del Norte con los matices que le aportó el espíritu musulmán. Esta personalidad pasó a España
donde se operó una especie de transformación de sus creencias, orientándose entonces hacia una concepción más cristiana, uniéndola a los conceptos árabes adquiridos durante los años precedentes. Recibió ya entonces los reflejos de una especie de ciencia cabalística, no lo que se llama ahora la cábala, sino las primicias del pensamiento cabalístico. Así fue. Lo asaltaron numerosas dudas íntimas, incertidumbres interiores, y murió en medio de dicha incertidumbre. Era una personalidad masculina y reencarnó muy rápidamente, antes de la mitad de la Edad Media, en un cuerpo femenino. Todo lo que en la vida precedente había acumulado de dudas se hace más profundo aún en su naturaleza. Más tarde, esta personalidad reapareció, fuertemente marcada desde sus encarnaciones anteriores, en una encarnación masculina. Ella recibió en la esfera de Marte el sello fundamental de su próxima vida terrestre, emparentándose estrechamente con todo lo que vive y se mueve sobre la Tierra, y adquirió de tal manera una inteligencia racional particularmente aguzada, cuyo carácter principal fue la lógica y el combate. De esta personalidad que he caracterizado en 2 de sus encarnaciones anteriores, nació finalmente Voltaire. Ustedes ven, por este ejemplo, cómo la vida terrestre se elabora y se prepara durante la vida que transcurre entre la muerte y un nuevo nacimiento, por la estrecha relación que existe entre lo humano y todo lo que vive tras los astros. Prestando atención a la relación de cada vida humana con las otras vidas terrestres de la misma persona, es como podemos conocer el devenir histórico de la vida en la Tierra. Como es pues que se transmiten de una época antigua a otra más reciente las causas y efectos de las evoluciones históricas. Los propios seres humanos se ocupan de hacerlo. Ustedes, que están reunidos aquí, experimentan en la época actual de nuestra civilización lo que trajeron de las experiencias hechas en épocas anteriores. Los hombres mismos constituyen la historia, y podemos comprender esta construcción solamente cuando miramos de una manera concreta todo aquello que ocurre en el hombre entre la muerte y el nuevo nacimiento. Para la comprensión de la vida terrestre del hombre es particularmente importante estudiar la evolución kármica, en la que el ser haya traído de sus vidas anteriores la condición particular de los impulsos fundamentales de su alma, que hayan sido creados en la esfera de Saturno. Las personas que crean los impulsos fundamentales de su karma en la esfera de Marte serán como Voltaire fue. Sus pensamientos están fuertemente ligados a la vida de la Tierra, la critican, la combaten y la conciben frecuentemente de tal manera que la resumen en sentencias, como Voltaire, que tuvo esto, un don genial. La cosa se presenta en forma distinta cuando el karma ha sido principalmente formado en la esfera de Saturno. Los impulsos saturninos ejercen, a decir verdad, un efecto muy especial en el ser humano. La sola visión de estos misterios, que se abarca con la mirada retrospectiva cuando se revé su vida en el periodo transcurrido entre los 56 y los 63 años, la sola visión de estos misterios tiene algo fuertemente emocionante y estremecedor. Ellos son, en cierta manera, extraños a la vida terrestre, y aquel que hace progresivamente la experiencia gracias a la ciencia iniciática, aquel que ve develarse los misterios de Saturno, hace una experiencia cuyo carácter dramático va intensificándose, una experiencia que se vuelve cada vez más difícil de soportar porque ataca a la vida. Es necesario decir también que se puede descubrir toda la magnífica significación del ser humano en sus diversas relaciones cuando se contempla en la esfera de Saturno la elaboración de su karma. Aquí nuevamente un ejemplo sobre el cual diré unas palabras. Mis queridos amigos, existe una pregunta que podría ser formulada, una pregunta que sería muy natural y estaría basada en una afirmación que frecuentemente sostengo en el curso de mis conferencias,
y es que han existido en la antigüedad grandes iniciados que vivían entre los hombres. Ustedes podrían preguntar, ¿dónde están esos iniciados en la época actual? Si examinaran esta época y consideraran a las personas que en ellas actúan, es probable que no tengan a menudo la impresión de que su personalidad tiene el carácter de iniciados. Así es, desde hace mucho tiempo, dando vuelta a la pregunta, ¿dónde están los iniciados en sus encarnaciones ulteriores? El que fue un iniciado plenamente consciente en una encarnación anterior y lo demostró al enfrentarse con el mundo exterior, no debe serlo necesariamente otra vez en su encarnación siguiente. La iniciación puede quedar en el subconsciente, porque el hombre está obligado a utilizar el cuerpo que le ofrece la época en la cual se encarna, y los cuerpos actuales no se adaptan muy bien a la ciencia espiritual. Ellos son un obstáculo continuo para esta ciencia, porque están formados por una época de tendencias materialistas y nuestra educación, tal como nos es dada desde nuestra infancia, constituye un obstáculo también. Cuando se ha sido en otra época un iniciado y se nace en el seno de esta cultura y de esta educación, no se puede manifestar hacia el exterior en esta encarnación presente lo que se ha conservado de su antigua iniciación. La escritura actual no permite expresar realmente lo que ha sido la ciencia iniciática. Lo mismo ocurre con otras condiciones de la vida. Los iniciados de épocas pasadas aparecen en el seno de la vida moderna, cortando de una manera diferente su grandeza. Pero ellos no son iniciados. Muchas de las vidas de algunos contemporáneos y de un pasado reciente son la consecuencia de iniciaciones pasadas. Quisiera dar un ejemplo, el ejemplo de una personalidad que ha sido realmente iniciada en sus vidas pasadas. Fue iniciada en los misterios de Hibernia, en los misterios de Irlanda. Fue al principio de la era cristiana, cuando la grandeza de los misterios de Irlanda estaban en su ocaso, pero conservaban aún una sabiduría grandiosa. Esta personalidad fue iniciada allí en un grado superior. Estos misterios de Irlanda eran de una profundidad especial, no intelectual sino humana, muy abarcante. Una de las impresiones del ritual del culto que se recibía allí era la siguiente. Después de haber sido largamente preparado para reconocer la falacia de las verdades terrestres, la posibilidad de la duda, se lo conducía a hacer la experiencia imaginada que le pudiera producir una fuerte impresión a través de una imagen. El discípulo era conducido delante de 2 estatuas. Una era como un cuerpo bien elástico, pero hueco en su interior. Era de un tamaño majestuoso y producía sobre el que la percibía una impresión poderosa. El discípulo debía tocar la estatua. El contacto lo transformaba interiormente, porque la estatua daba la sensación de ser un ser viviente. Al hundir un dedo y retirarlo, enseguida la forma se restablecía. Se tenía la impresión de una vida que residía allí y que se hacía sentir cuando uno imprimía en ella, aunque solo fuese una pequeña fuerza, y enseguida volvía a estar como siempre. Esta experiencia estaba destinada a hacer sentir todo lo que en el ser humano es de naturaleza solar. La otra estatua era plástica y cuando se la tocaba quedaba la impresión del dedo y solamente al día siguiente se veía que la estatua durante la noche había vuelto a su primitivo estado. Los actos rituales de esta naturaleza provocaban una transformación en la vida interior. La personalidad de la cual queremos hablar penetró en estos misterios en una encarnación masculina y recibió de ellos una profunda impresión. Es comprensible que hoy, queridos amigos,
cuando se dan ejemplos de encarnaciones masculinas, es porque en aquella época los hombres eran los únicos que desempeñaban un papel preponderante en la vida y las encarnaciones femeninas constituían solamente un espacio intermedio. Hoy la mujer comienza a tener un lugar de considerable importancia en la evolución histórica y pronto veremos que muy a menudo tendremos encarnaciones femeninas para estudiar. Tenemos pues una personalidad sobre la cual los actos rituales de las ceremonias de iniciación usados en los misterios de Hibernia habían producido una enorme impresión, provocando en su ser interior emociones grandiosas. Se puede decir que esta alma fue de tal manera embargada por la emoción interior que vivió en la iniciación y se olvidó de la tierra. Después de haber atravesado una encarnación femenina durante la cual las impresiones iniciáticas de su pasado se manifestaron solamente en la disposición general de su alma, este ser apareció en el siglo XIX bajo los rasgos de una personalidad considerable. Esta personalidad recibía los efectos del karma que ella principalmente había elaborado en la esfera saturnina, en esta esfera donde el hombre se encuentra ligado a entidades que no tienen realmente nada del presente. Es esto lo que impresiona tan fuertemente al clarividente cuando penetra en la esfera de Saturno. Esta esfera está habitada por entidades que, a decir verdad, no viven en el presente, sino completamente en su pasado. Lo que estas entidades realizan ocurre inconscientemente, y un acto por ellas ejecutado recién llega a su conciencia cuando ya fue realizado e inscrito en el karma de los mundos. Conocer a estos seres que llevan su pasado como una cola de cometa espiritual es algo impresionante. Esta personalidad que había sido en otras épocas iniciada y que se había elevado por encima de la existencia terrestre, llevó su alma a estas entidades que no participan del tiempo presente y elaboró su karma entre ellas. Fue entonces como si todo lo que ella había vivido a título de iniciado viniera a aclarar de una manera grandiosa y majestuosa el inmenso pasado de las vidas terrestres que ella había atravesado. Esto fue como una fecundación de todo ese pasado gracias a lo que había vivido en los misterios de Hibernia. Y cuando esta personalidad apareció de nuevo sobre la tierra, se encontró en contraste con los impulsos del porvenir, entre los cuales la evolución actual de su alma debía desarrollarse. Esta alma había mirado solo el pasado en la esfera de Saturno, y de allí descendió directamente sobre la tierra, y del hecho de lo que el pasado había sido para ella, iluminado por la iniciación, fue personalidad fuertemente establecida en el seno de la vida terrestre, pero dotado de una visión del porvenir, una personalidad en la que vivía amplias y poderosas ideas, impulsos y sentimientos grandiosos. Este iniciado de Hibernia fue Víctor Hugo. De esta manera podemos decir que vemos con certeza a una persona cuando lo consideramos en relación con la evolución que ha realizado entre la muerte y un nuevo nacimiento. De esta manera percibimos el conjunto de sus cualidades morales, religiosas y éticas. Una personalidad no es empobrecida, sino enriquecida cuando es iluminada por la luz del Espíritu. Tales ejemplos han sido extraídos con exactitud por la ciencia espiritual de la historia de la evolución humana. ¿Cómo nos explicaríamos la vida humana, la relación del mundo y el hombre? ¿Cómo se esclarecen a través de la ciencia espiritual los casos que podrían parecer enigmáticos a un observador imparcial? ¿Cómo podrían comprenderse las complejidades kármicas, tal como veremos a través de un tercer ejemplo, aquello que parece habitualmente extraño o inexplicable? Esto nos lleva a relatar un tipo de misterios ya completamente decadentes, los misterios que en otra época tuvieron gran importancia en América y que cayeron en decadencia, de tal modo que las concepciones del ritual cúltico se volvieron muy pueriles,
con respecto a la grandeza del pasado. El carácter de superstición, de hechicería, de magia que quedaba unido a esos misterios en la época del descubrimiento de América, todavía hacían entrever algo del poder y de la fuerza sugestiva que habían poseído estos antiguos misterios. Allí vivió una personalidad de la cual les quiero hablar. Recibió en el seno de estos misterios concepciones e impresiones profundas que provenían de ciertos seres considerados allí como entidades que ejercían sobre el hombre una poderosa influencia, pero que resultó ser impura. Lo que caracteriza a menudo los misterios en decadencia es que ellos ejercen influencias impuras desde el punto de vista ético. Veo esta personalidad encarnarse otra vez bajo la forma masculina y penetrar fuertemente en su subconsciente la fuerza sugestiva que procedía de aquellos misterios. Vemos a esta personalidad renacida en quien fuera Eliphas Levi. Revivió el contenido de lo que puede llamarse una sabiduría iniciática decadente por medio de conceptos simples, abstractos, racionalistas y puramente exteriores. Arrojando enseguida una luz sobre esta aparición enigmática, vemos que no le faltó cierta grandeza en sus obras, pero que ejerce una influencia turbadora que torna a las almas humanas incoherentes, embotadas y estúpidas. De cualquier lado que miremos la vida, esta se nos aclara gracias a las relaciones que puede establecer la antroposofía, no en forma abstracta, sino concretamente. Pueden ustedes imaginarse, amigos míos, que para aprender el contenido real de mis descripciones estarán presentes, sine qua non, los requisitos de movimiento, calor y luz que provienen y llenan la región de vuestra alma. ¿No se ve acaso diferente la vida humana después del nacimiento y después de la muerte, si el contenido de estas descripciones de vidas suprasensibles uno las deja actuar sobre el alma realmente con toda su fuerza interior? Dirigiendo la mirada hacia el mundo espiritual, sabremos que hemos descendido desde allí y que nosotros llevamos al mundo físico aquello que previamente fue vivido entre los dioses. Lo importante no es comprenderlo teóricamente, sino sentir que es un ser humano descendido de aquellas esferas y que esto implica un sentimiento de responsabilidad en lo que hace nuestro cuerpo físico sobre la tierra, asumiendo con dignidad todo aquello que ha descendido con nosotros. Cuando de este modo el conocimiento se transforma en impulso voluntario, en voluntad de ser digno de esa vida que ha llevado el alma antes de su descenso a través del nacimiento, entonces aquello enseñado por la antroposofía se transforma directamente en impulsos morales. Reforzar los impulsos morales es un aspecto esencial de la antroposofía y creo que es precisamente esto lo que se desprende de las descripciones de estas 3 conferencias. Volvamos hacia el otro aspecto, el de la muerte, aspecto que cierra la existencia terrestre para el materialista. Para él, la nada ocupa el lugar de la vida después de la muerte. No obstante, describiendo lo que el mundo suprasensible nos permite conocer, vemos que el mundo espiritual divino se levanta detrás de esa nada y el hombre adquiere la conciencia de poseer la fuerza para comenzar, luego que la nada le retira a su cuerpo físico, el trabajo que le atañe para obtener su próximo cuerpo físico. Esto otorga un poderoso impulso religioso. Así, mis queridos amigos, de la antroposofía misma surgen una imagen universal de la vida del hombre, fortaleciendo las ideas religiosas y morales. Estos contenidos de la antroposofía es lo que quería expresar en el curso de estas 3 breves conferencias. Quisiera terminarlas llamando vuestra atención sobre lo que debe ser entre nosotros la antroposofía viviente y esencial, a fin de que cuando nos separemos de nuestro espacio, quedemos juntos en espíritu. Entonces nuestros pensamientos se encontrarán y así es como en realidad no nos separamos.
La comprensión que nos confiere la antroposofía a través de la contemplación del mundo suprasensible nos demuestra que las personalidades que han vivido mancomunadas en el quehacer antroposófico siempre pueden encontrarse espiritualmente juntas. Es por ello que podemos terminar estas conferencias diciendo: ustedes y yo estuvimos reunidos por un rato en el espacio y queremos quedar bien fuertemente unidos en el espíritu. Con estas observaciones deseo cerrar ahora mis consideraciones.